Mi nombre es Isabel Pérez y a continuación os presento mi participación para el tercer Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, titulada Educación para el Desarrollo Sostenible Crítico en etapas de educación básica. ¿Es posible? Para ello, compartiré la siguiente presentación. Comienzo compartiendo con vosotros el objetivo principal. A partir de la afirmación, está en juego el que podamos ser capaces de generar aportes reales para un cambio de paradigma necesario para los complejos tiempos que vivimos. Esta participación se plantea la necesidad de que desde el ámbito educativo se reflexione sobre la necesidad de desarrollar pedagogías para etapas educativas básicas que, sostenidas en estilos de pensamiento político, explícitamente apunten a la responsabilidad colectiva en la preservación de un entorno medioambiental como parte del currículo escolar en infantil y en primaria. De allí que, a partir del proyecto educativo El Huerto, que se desarrolla actualmente en el Colegio Altamira, un colegio en régimen de concertado, es decir, que está parcialmente financiado por la Administración de Gobierno y la otra por los padres de familia, y ubicado en la población suburbana entre Villa de Camargo, muy cerca de la ciudad de Santander, y que desde una perspectiva sociopedagógica se pretende establecer que la función de la escuela es no solo preparar a las nuevas generaciones en la incorporación de trabajo, sino más importante aún, se considera la escuela es un espacio para aprender, a adquirir autonomía intelectual. De allí que el objetivo principal de esta participación sea reflexionar sobre el proceso de transmisión de conocimientos teóricos y empíricos sobre algunos elementos de la noción de desarrollo sostenible que para infantil y para primaria se centra en proyectos de educación ambiental, hortícolas y o agrícolas, la importancia de generar estrategias educativas que pretendan inculcar prácticas de pensamiento crítico aún en niveles de primaria de tan corta edad. Por ello, esta reflexión, sin dejar de reconocer la relevancia del tema, se limita simplemente a destacar la importancia de promover para ello la formación docente en estos niveles educativos. Así, es una sencilla reflexión en torno a la importancia de generar un hueco en una ambiciosa currícula escolar en donde proyectos como el proyecto El Huerto contribuyan a promover la formación en pensamiento crítico de los alumnos más noveles. Así, se describe brevemente, en primer lugar, el proyecto educativo El Huerto, a partir de la revisión de materiales del propio centro, elaborados por las padres de familia, elaborados por el propio colegio, en absoluta coherencia con el centro escolar, y después se lleva a cabo un repaso teórico de los elementos que nos llevan a comprender la idea de pensamiento crítico y su relación con la construcción de metodologías educativas o socioeducativas para etapas básicas, que explícitamente y sobre todo empíricamente busquen dotar de relevancia al desarrollo de autonomía de los aprendizajes en estudiantes noveles a través de proyectos educativos que específicamente han sido estructurados para ello. Finalmente, con herramientas etnográficas para contextos educativos y luego con una revisión bibliográfica, se señala que la formación del docente, tanto en etapas iniciales como en etapas permanentes, es fundamental para lograr el objetivo de promover un pensamiento crítico a través de proyectos empíricos para un alumnado infantil y de primaria, vinculados a la idea de desarrollo sostenible crítico, ya que en etapas básicas, aún reconociendo que es muy importante la responsabilidad de la comunidad, esta cae sobre todo en el docente. De esta manera, se conjunta en esta presentación de manera muy breve el marco contextual y el teórico juntos, y responden a dos preguntas. La primera es, ¿qué ha de hacerse en contextos educativos en etapas infantil y de primaria para que las prácticas pedagógicas que pretendan una formación en desarrollo sostenible de manera más crítica, más creativa y más consciente, según sus propios procedimientos? Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera se ha constituido y se ha desarrollado el proyecto educativo El Huerto del Colegio Altamira, que en la práctica podría ser considerado un elemento curricular para la formación en desarrollo sostenible con matices críticos en etapas infantil y de primaria? ¿Y por qué podría o debería constituirse como una potencial estrategia de formación del profesorado en competencias de pensamiento crítico? Breves pinceladas que intentan dar respuesta a estas preguntas. 1. La pedagogía crítica ha de ser parte de una teoría crítica y que ésta ha de traspolarse así para los docentes. Entonces, las prácticas educativas soportadas en ideas de cambio de ciertos paradigmas educativos.
Es fundamental, por lo tanto, realizar revisiones bibliográficas alrededor de cómo mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como las variables de mediación pedagógica que coloquen a los estudiantes como protagonistas de los cambios sociales que la dinámica social demanda. Y no solo una revisión bibliográfica, sino que esta debe traspolarse a los contenidos y las programaciones docentes. Pero antes de esto, los profesores tienen que ser conscientes de ello. 2. Agentes educativos para el desarrollo de destrezas en la perspectiva del pensamiento crítico, los docentes. De allí se retoma una cita de Boaventura dos Santos que dice: el proyecto educativo emancipador es un proyecto de aprendizaje de conocimientos conflictivos, con el objetivo de producir a través de él imágenes radicales y desestabilizadoras de los conflictos sociales que se tradujeron en el pasado en imágenes capaces de potenciar indignación y de rebeldía. Educación es para el inconformismo, para que un tipo de subjetividad que somete una hermenéutica de sospecha a la repetición del presente, que rechaza la trivialización del sufrimiento y a la opresión. Desde luego esto matizado al nivel cognitivo de niños infantil y de primaria, que no saben responsabilizarse de ciertos procesos, pero que sí son capaces de reflexionar sobre qué papel nos corresponde realizar, simplemente reciclar basura, dividir basura, no contaminar, lavarse los dientes, ducharse en tiempos muy pequeñitos, y esto traspolarlo al proyecto de El Huerto. Así, no es posible reflexionar sobre una pedagogía crítica y transformadora sin retomar los aportes de Paulo Freire. Para este autor, las posiciones del educador o educadora y del estudiante no son ni fijas ni inmutables, y que no están derivadas de ciertas leyes absolutas de la pedagogía, sino que son políticas históricamente construidas. Quien forma se forma y reforma. Quien enseña aprende al enseñar, y quien aprende enseña al aprender. Enseñar no existe sin aprender y viceversa. Es decir, sobre todo el profesorado tiene que formarse, pero también tiene que escuchar al alumnado. Así, el pensamiento crítico como un elemento pedagógico es entendido como una herramienta que permite la generación de preguntas razonables sobre nuestra realidad, que interrogue los supuestos sobre los cuales se ha construido el conocimiento y que indague en ciertos criterios sobre lo justo, lo bello, lo bueno, etc. Finalmente, terminamos históricamente con la propuesta de enseñabilidad del pensamiento crítico. Y esto es lo más interesante desde mi punto de vista, porque ha sido afirmado que el pensamiento crítico existe y es una práctica habitual en el quehacer humano, con diferentes grados de complejidad según el dominio teórico en el que se inserta y diversos grados de competencia de acuerdo a quienes lo ejerce. Pero es importante señalar que este no se enseña por sí mismo, sino que viene implícito en la enseñanza de los contenidos, es decir, en lo que se enseña indirectamente o implícitamente. Así, no es posible enseñar competencias o destrezas en el vacío, completamente desprovistas de conocimiento, porque entonces el estudiante no sabrá ni lo uno ni lo otro, no sabrá ni competencias ni contenidos. No sabrá contenidos porque estos han sido desechados como inútiles. En otras palabras, se afirma que las habilidades de pensamiento crítico no se aprenden en un libro teórico, sino que más bien a través de practicar las mismas. Bueno, ahora, finalmente, sobre el desarrollo sostenible. Bueno, históricamente ha habido grandes debates en torno a la definición de este complejo concepto. Es una perspectiva sociocultural que es la que se ha escogido. Sin embargo, se considera que es un conjunto de postulados teóricos que pueden llevar al alumnado, mediante la significación de determinados contenidos y de la vivencia de ciertas experiencias escolarizadas, a reflexionar sobre contenidos y sobre problemáticas tanto ambientales como de desarrollo económico y sociocultural. Además, puede favorecer una búsqueda de soluciones sostenibles y de prevención del medio ambiente y de relaciones más equilibradas entre los recursos y las personas. Entonces, se va a entender la educación sostenible como un modelo educativo y sociopolítico que en etapas de educación básica podría materializarse sobre todo en proyectos de educación ambiental. La presencia de huertos escolares es muy común, por lo tanto, en España. Bueno, para la ONU, para la FAO, determinan que los huertos escolares son proyectos para enseñar a los niños la manera de obtener diversos alimentos y hacerlo pensando en una buena alimentación, educar en hábitos alimenticios sostenibles y saludables, aumentar la sostenibilización sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y de conservar el suelo, conocer los beneficios de la agricultura ecológica. El huerto en educación ambiental o como proyecto de desarrollo sostenible del Colegio Altamira, entonces, se considera que es una herramienta multidisciplinar que en otras pretende fomentar metodologías colaborativas para desarrollar temas de educación ambiental o de ODS. En España han surgido numerosas propuestas educativas temáticas, sobre todo en infantil y en primaria son hortícolas y en general se complementan como actividades formativas complementarias.
No obstante, y así surgió el proyecto educativo El Huerto. Surgió del interés de unos padres de familia organizados en la Asociación de Familias del Colegio Altamira. Generaron un proyecto llamado el Huerto Escolar del Colegio Altamira en el 2012, ya de estos 10 años. Sin embargo, el proyecto del huerto utiliza los espacios y el horario y las instalaciones y los docentes del colegio escolar. Efectivamente, su primera idea fue promover y poner al alcance de los alumnos experiencias acerca del entorno natural y la producción de alimentos. En síntesis, este proyecto propone actividades que resultan de recursos académicos, es decir, contribuyen a la adquisición de conocimientos y habilidades, pero sobre todo de un repertorio de valores y principios educativos compartidos con la comunidad educativa, y por ello se ha solidificado en el tiempo. El huerto, por lo tanto, es una actividad de formación complementaria de carácter obligatorio, lúdico, instructivo y formativo, que pretende un tipo de aprendizaje activo, sensitivo y significativo, de acuerdo al llamado constructivismo pedagógico que tiene precedente en las contribuciones pedagógicas de la llamada nueva escuela. Es decir, como hemos dicho, tiene su lugar dentro de las instalaciones del centro en coherencia con el proyecto educativo. El proyecto escolar de pensamiento crítico, sí, será considerado de tal manera si es interpretado en clave social, transversal y local. Luego de repasar los mecanismos pedagógicos y socioculturales que explican la presencia sostenida y fáctica, pero inorgánica de este proyecto en las programaciones docentes de esta escuela, se concluye que su configuración y desarrollo manifiestan un proceso de selección y validación de realidades socioculturales en contexto biorregional del centro educativo, mientras que su integración en los programas docentes resulta de la proximidad con los valores y principios del propio centro. Para terminar, resultados y reflexiones últimas. La vinculación de este proyecto con la formación de elementos de desarrollo sostenible y críticos de la orden infantil y primaria del Colegio Altamira se encuentra en varios elementos, sobre todo dos. El primero, su configuración desvela una selección y validación de algunas realidades socioculturales del contexto bioregional del centro educativo, es decir, en la consecución de complejos procesos de interpretación y valoración positiva de conceptos directamente vinculados con la educación medioambiental, pero sobre todo con elementos de compromiso ecosocial, sobre todo con perspectiva local, y la responsabilidad ciudadana de transformar la convivencia de las especies a nivel global. 2. La promoción de conocimientos y experiencias que buscan un tipo de desarrollo sostenible local contribuye al desarrollo de una cultura de reflexión crítica. De acuerdo con Sauvé en Navarrete 2019, es fundamental debatir la necesidad de asociar estos conceptos con reflexiones críticas socioeducativas mediante las que se cuestionen políticas dominantes de producción y consumo. De aquí las reflexiones a manera de colofón. Se resalta que después de realizar esa experiencia surge la necesidad de reflexionar sobre la importancia de promover estrategias de pensamiento crítico. Diversas actividades empíricas en los colegios son ejemplo de ello, porque como menciona Guerra, esas ocupan un papel fundamental como parte del llamado currículum oculto. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a su disposición por si queréis enviar cualquier tipo de duda. Gracias.